Todo empezó con una cena. No un mensaje, ni una conversación rara, ni un comportamiento distante. Fue una cena. Una puñetera cena de empresa. Era viernes por la noche y Laura, mi mujer, tenía su cena anual con los del curro. Lo típico, restaurante, copas, algo de postureo, fotos con los compañeros para LinkedIn, y poco más. Me lo soltó el miércoles, como quien dice que ha quedado con una amiga. Yo no le di importancia. Después de 12 años juntos, que tu pareja se vaya a una cena con sus colegas no debería despertarte sospechas. Pero ese viernes por la noche, pasó algo que no esperaba. No fue ella. Fue él. A las 11:30 sonó el telefonillo de casa. Me pilló en pijama, medio dormido en el sofá. Me acerqué arrastrando las zapatillas, sin pensar mucho, y contesté con la voz aún espesa de sueño. Sí. Buenas noches. ¿David? Dijo una voz masculina, pausada. Sí, soy yo. ¿Quién es? No te asustes. Soy Oscar. Trabajo con Laura. ¿Puedo subir un momento? Es urgente. Me quedé congelado. Nunca había oído hablar de ningún Oscar. Y la forma en que habló, como si esperase que me fuera a poner violento o algo. Pulsé el botón sin decir nada. Subió. Alto, bien vestido, la camisa medio desabrochada y un ligero olor a vino tinto. No estaba borracho, pero sí llevaba unas copas encima. No se tambaleaba, pero tampoco venía a hablar de Excel. Perdona que venga así, tío. De verdad. No debería. Pero es que no podía quedármelo para mí. Yo no decía nada. Solo lo miraba. Él miró al suelo, tragó saliva, y soltó la bomba. No sé si Laura te ha contado, pero ella y yo nos estamos viendo. Bueno, nos veíamos. Ya no. Quiero que lo sepas por mí, no por ella. Porque lo que está haciendo no tiene nombre. No reaccioné. Literalmente, no podía hablar. Ni moverme. Estaba ahí, de pie, en pijama, con un desconocido diciéndome que había estado acostándose con mi mujer. Me hervía la sangre, pero no sabía ni cómo empezar. Tranquilo, no vengo a provocar, ni a justificar nada. Solo quiero que sepas que yo no sabía que seguíais juntos. Me dijo que estabais separados, que solo vivíais en la misma casa por vuestra hija. Eso sí que me jodió. ¿Separados? Fue lo único que pude decir. Él asintió, con cara de vergüenza. Hasta hace una semana, yo me lo creía. Pero anoche vi una foto vuestra en su móvil, de vacaciones este verano. Y me cuadró todo. Me sentí como un gilipollas. Y, mira, igual esto no te sirve de nada, pero me pareció más honesto decírtelo que seguir callado como si nada. Se fue. No me pidió ni un vaso de agua. Solo entró, soltó su bomba, y se largó. Cerré la puerta sin mirar atrás y me senté otra vez en el sofá. Y ahí me quedé, con la tele encendida y la cabeza a mil. No miré su móvil. No le pregunté a ella por WhatsApp. No monté un drama al instante. Porque en ese momento, lo que más me dolía no era la traición. Era la mentira. No de ella. De toda mi vida. Y lo peor, amigo, lo peor es que todo lo que vino después fue aún más retorcido que esa noche. La noche que Oscar se presentó en casa no volví a dormir. Me quedé sentado en el sofá hasta que empezó a amanecer, sin moverme demasiado, con la cabeza girando en círculos, pensando una y otra vez si todo lo que había vivido los últimos años era una mentira bien decorada o si simplemente me había convertido en un tipo tan predecible que ya ni se molestaban en ocultarme las cosas. Me duché temprano, como si fuera a trabajar, aunque era sábado, y mientras me afeitaba en silencio, Laura entró en el baño como si no hubiera pasado nada.
Llevaba puesto un vestido corto, uno que yo sabía que le gustaba ponerse cuando quería sentirse guapa, cuando quería destacar entre la gente. Tenía esa expresión de quien llega tarde y no quiere explicaciones. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa, como si fuésemos una pareja feliz, como si yo no supiera ya lo que pasaba por detrás de esa imagen tan cuidada que ella se empeñaba en proyectar. No dije nada en ese momento. La dejé seguir con su rutina mientras yo preparaba café. Ella parecía apurada, nerviosa pero intentando disimular. No me preguntó por qué me había levantado tan temprano, ni por qué no había dormido en la cama. Se limitó a decir que tenía una reunión de vecinos a media mañana y que luego quedaría con su amiga Cristina para almorzar. Asentí sin mirar y me quedé con la taza en la mano, observando cómo se maquillaba frente al espejo del pasillo. Cada pequeño gesto me parecía falso. Hasta su forma de reírse por un mensaje que recibió mientras se ponía los zapatos me sonó impostada. Cuando cerró la puerta al salir, supe que no iba a ver a ninguna Cristina. Tampoco iba a ninguna reunión vecinal. Me puse una chaqueta, metí las llaves y salí tras ella 5 minutos después, caminando con calma para no parecer evidente. No fui directamente detrás, no soy idiota. Bajé por la calle paralela, giré por la esquina del estanco y esperé desde la cafetería de la esquina, esa donde se ve todo el cruce de caminos sin que nadie repare demasiado en ti. No tardó mucho en aparecer, caminando con paso rápido, pero sin prisas. Se había cambiado los zapatos en el ascensor, ahora llevaba unos tacones que no se había puesto en todo el año. Cruzó hacia el centro y se metió por una calle donde no hay nada más que edificios residenciales. La seguí a distancia, doblando una calle después para no llamar la atención. Paró frente a un portal, miró a ambos lados y tocó el telefonillo. Esperó. Cuando el portón se abrió, entró sin mirar atrás. Me quedé ahí, de pie, con el corazón golpeándome el pecho, no por celos, sino por la certeza de que Oscar no me había mentido. Y aunque ya lo sabía, comprobarlo con mis propios ojos fue distinto. Era otra cosa. No es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Volví a casa sin pensar en nada. Caminé sin mirar alrededor. Ni siquiera recuerdo cómo crucé las calles. Abrí la puerta, me senté en la cocina y saqué una hoja de papel. Escribí 2 frases sin sentido, solo por hacer algo con las manos. La cafetera seguía caliente. Serví otra taza aunque ya no tenía sed, solo necesitaba algo entre las manos para no pegarle una patada a una silla o romper un plato contra la pared. Me pasé toda la mañana en casa, solo, sin poner la tele ni mirar el móvil. A las 2, cuando supuestamente Laura debería estar almorzando con su amiga, me llegó un mensaje suyo que decía, voy a llegar un poco más tarde, no me esperes para comer. Lo leí sin responder. No porque quisiera hacerme el duro, sino porque no sabía qué decir que no se notara que ya lo sabía todo. Tenía claro que no podía confrontarla así, sin más. No quería que me saliera con alguna historia medio creíble. Necesitaba verla tropezar con sus propias mentiras, verla inventar mientras yo ya tenía la verdad en la mano. La tarde fue aún peor que la mañana. Cada minuto se me hizo eterno. No sabía si salía del edificio del tipo o si había pasado la tarde metida en una cama que no era la nuestra. Me obligué a no pensar en eso, pero es imposible. Cuando alguien a quien amabas te traiciona así, no puedes controlar lo que tu cabeza proyecta. No hay botón de apagado. A las 6:30 volvió a casa. Abrió la puerta como si viniera de hacer recados, dejó el bolso en el suelo y se acercó a darme un beso, ese beso habitual, sin emoción, sin conexión. Lo esquivé sin que se notara demasiado. Le pregunté qué tal su día. Me dijo que largo, que la reunión de vecinos se alargó y que Cristina la llevó a un sitio nuevo de tapas cerca del río. Me lo contó como quien relata una película que vio hace una semana. Todo sonaba ensayado,
sin tropiezos, sin detalles reales. No me lo tragué, pero fingí que sí. ¿Y qué tal la comida? Le pregunté, como quien simplemente hace charla. Bien, el sitio está bien, aunque un poco caro, me dijo sin pestañear. Mentía con una facilidad que me resultó hasta ofensiva. No dudaba ni un segundo. Parecía una actriz, de esas que no necesitan guión porque ya se aprendieron la mentira de memoria. Asentí y no dije nada más. Me encerré en el cuarto de Clara, que estaba en casa de sus primos ese fin de semana, y me senté en su cama. No me sentía un hombre, me sentía un objeto dentro de mi propia casa. Era un extraño en mi vida. Pasé todo el domingo con ella sin decirle nada. Fui amable, medido, justo lo necesario para que no sospechara que yo estaba viendo su teatro desde la primera fila. Pero ese mismo domingo por la noche hice algo que nunca había hecho antes. Busqué a Óscar en redes sociales. No para insultarle, ni para decirle nada. Solo quería saber cómo era. ¿Qué cara tenía el tipo al que mi mujer le había dicho que estaba separada? Lo encontré rápido. Foto de perfil en la playa, pelo corto, sonrisa fácil. No parecía mala persona, lo cual lo hacía todo más jodido. Me metí en su perfil, vi varias fotos con ella, aunque ninguna demasiado comprometida. Solo una en una terraza, los dos con gafas de sol, copas de vino, sonriendo como si fueran pareja. Ahí fue cuando decidí que no iba a quedarme quieto. No soy de esos que lloran en silencio y aceptan cualquier humillación. Quería saber hasta qué punto me estaba engañando. Quería pruebas, hechos, sin interpretaciones. Y ya tenía un plan. El lunes me desperté antes que ella y me quedé mirando el techo pensando en cómo hacerlo sin que pareciera una reacción impulsiva. No quería darle la oportunidad de hacerse la víctima ni de inventar una versión nueva que me obligara a discutir detalles. Quería verla enfrentarse a su propia mentira sin escapatoria, verla explicarse sabiendo que yo ya lo sabía todo. A las 8 de la mañana ella salió de casa como siempre, con el bolso, las prisas, el maquillaje bien colocado y esa sonrisa falsa que ahora ya me resultaba evidente. La dejé ir porque ya tenía decidido todo lo que iba a hacer. No era un arrebato, era un plan. A media mañana pedí el día en el trabajo alegando un problema familiar, cogí el coche y fui a la dirección del edificio donde la vi entrar el sábado. Saqué la foto que había tomado con el móvil desde la cafetería y comprobé que no había cometido ningún error. Esperé dentro del coche durante casi una hora y vi salir a un hombre alto en una sudadera gris que me cuadraba con la imagen que tenía de Óscar. Miraba alrededor con cuidado y sentí que no era la primera vez que vigilaba si alguien le seguía. No tuve que hacer nada raro, simplemente esperé a que se alejara y entré en el portal. Subí las escaleras hasta el segundo piso y allí encontré una puerta con nombre y apellidos en el buzón. Óscar M. Toqué el timbre 2 veces sin pensarlo demasiado, porque si pensaba demasiado tal vez no lo haría. Escuché pasos lentos y una voz desde dentro preguntando quién era. Soy el marido de Laura, dije sin elevar la voz, abre. Tardó unos segundos en reaccionar, pero abrió. No estaba arreglado, ni buscando pelea, solo me miró como quien ya ha asumido lo que va a pasar. Me dejó pasar sin decir nada. La casa estaba limpia, sin señales de una noche romántica ni de ropa interior tirada por ahí, así que deduje que él no la esperaba. Se apoyó en la mesa del salón y me dijo que se imaginaba que acabaríamos viéndonos otra vez, que lo entendía y que no iba a decir nada para provocarme. Yo solo quería respuestas. No la versión de ella, sino la suya, que era la que no tenía obligación de protegerla. No quiero que te inventes cosas, quiero hechos, le dije. Ella te decía que estábamos separados. Él asintió. Contestó que sí, que se lo dijo desde el principio. Me contó que la conoció en una formación de la empresa y que ella se mostró segura y encantadora,
que él se sintió atraído rápido pero que no habría dado ningún paso si hubiera sabido que seguíamos juntos. Yo lo escuché sin interrumpirle. No parecía estar actuando. Me contó que la cosa empezó con cafés y almuerzos, pero que todo cambió una noche de junio cuando salieron del trabajo y ella le dijo que llevaba meses durmiendo sola en casa. Me pidió perdón sin teatralidad y añadió que era consciente de que me había hecho daño aunque no fuera su intención. No le grité ni le amenacé, solo le pregunté si seguía viéndola. Dijo que no, que desde la noche en que descubrió que yo aún estaba en casa todo había acabado. No le creí del todo porque parecía querer quedar como un hombre correcto, pero tampoco parecía mentir abiertamente. ¿Y hoy la vas a ver?, pregunté sin apartar la mirada. Se quedó en silencio unos segundos, luego negó con la cabeza y admitió que ya no la veía pero que sí sabía que ella seguía usando aquella excusa de que estaba conmigo solo por nuestra hija. Me dijo que probablemente iría con otra persona ahora o quizás con ninguno, que no la entendía pero que prefería no meterse. Me preguntó si iba a hacer algo violento o judicial. Negué. Solo le pedí que no volviera a hablar con ella. Me dio su palabra y sentí que, al menos, había sido lo bastante decente como para dar la cara. Me fui sin insultarlo ni amenazarlo, porque entendí que él ya se había quitado del medio. Quedaba ella. Regresé a casa pensando en cómo enfrentarla. No quería esperar a que llegara por la noche actuando como si nada. Necesitaba hacerlo en el momento adecuado, sin voces, sin insultos, pero con la verdad delante. Pensé en llevarla al salón, sentarme frente a ella y pedirle que me explicara todo desde su versión, sin decirle lo que había visto yo. Quería escuchar cómo mentía. Necesitaba oírla mentir sabiendo que cada palabra era falsa. Cuando llegó por la tarde, fingí estar trabajando en el ordenador. La vi entrar y dejar las llaves en el mismo cuenco de siempre. Me preguntó cómo había ido el día. Le respondí que tranquilo y le pedí que se sentara un momento conmigo. Supe que ya sospechaba algo porque puso un gesto contenido, casi defensivo, pero se sentó. Le pregunté cómo estaba. No le dije nada más durante unos segundos para que sintiera el peso del silencio. No aguantó mucho. Se removió en el sofá y dijo que por qué esa cara tan seria. Yo le dije que necesitaba que me contara algo importante. Ella preguntó si tenía que ver con Clara. Negué. Le dije sin rodeos que sabía lo de Oscar. No grité ni golpeé nada, solo lo dije despacio. Ella se quedó rígida pero no sorprendida, como si ya hubiera imaginado que podía pasar. Me pidió que le escuchara y dijo que todo lo que había vivido con él fue un error, que estaba confundida y que pensó que lo nuestro estaba acabado porque yo ya no le prestaba atención. Le respondí que eso no justificaba meses de esconderse, que no éramos adolescentes y que sabía perfectamente lo que hacía. Contestó que no quería hacerme daño, que tenía miedo de verme infeliz y que pensó que quizás era mejor no decir nada. Me reí por primera vez en días, pero no fue una risa divertida, fue una risa amarga y larga. Ella me miraba como si yo fuera el problema. Me acusó de haber estado distante, de haber dejado que la rutina nos matara. Le dije que la rutina no era excusa para vivir una doble vida. Dímelo todo, le exigí, cuánto tiempo, dónde, cómo empezó. Ella intentó esquivar la conversación pero insistí hasta que empezó a contar lo que yo ya sabía en parte. Confesó que la primera vez fue en un viaje de trabajo a Burgos, que allí pensó que podía empezar una nueva vida sin romper la anterior. Lo dijo como si fuera lógico. No lloró, no suplicó, simplemente trataba de explicar algo que para mí era injustificable. Yo escuché en silencio mientras ella hablaba de meses de engaño con un tono que mezclaba la culpa con la resignación. Cuando terminó, le pedí que no dijera que me quería porque no tenía sentido después de todo. Me miró sin saber qué decir y se quedó callada, como si recién entonces entendiera que no había vuelta atrás.
Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma cama. Ella fingió que aceptaría una separación tranquila, pero yo sabía que aún quedaba mucho por decir. No iba a permitir que ella reinventara la historia para quedar como alguien que solo cometió un error pasajero. Lo haría a mi manera. Sin insultos, sin golpes, pero con hechos. La parte en la que ella se quiso justificar ya había terminado. La parte de mi reacción apenas había comenzado. Cuando me levanté el martes ya tenía decidida la forma en la que iba a moverme. No me conformaba con haberla escuchado confesar lo mínimo, porque lo que dijo era solo una versión recortada que buscaba minimizar todo, como si ocultar la mitad fuese menos grave que haber vivido todo a mis espaldas. Tenía claro que debía actuar con frialdad, no desde el odio impulsivo. Yo no quería venganza emocional, quería consecuencias reales. No pretendía meterme en peleas ni empujarla a que se marchara llorando, quería que entendiera que lo que había hecho no podía taparse como si nada. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado en la calle Angustias, no porque quisiera divorciarme de inmediato, sino porque necesitaba información. Estuve casi una hora con él explicándole que no quería destruir a nadie, pero sí protegerme y tener claro lo que me correspondía si todo esto terminaba en un juzgado. Me preguntó si tenía pruebas. Afirmé que sí y mostré la foto de ella entrando al edificio. Él me dijo que eso era suficiente para iniciar un proceso, que podía conseguir la custodia compartida sin problema y que también podía exigirse una compensación por años de convivencia y aportes económicos compartidos. Lo escuché sin apuro, dejé todo por escrito y le dije que aún no estaba listo para presentar nada, que primero quería que ella supiera que ya no podía seguir mandando en esta historia. Me aconsejó calma y me insistió en que, si iba a actuar, lo hiciera bien desde el principio. Esa conversación fue lo que me dio claridad para diseñar el siguiente paso. Cuando volví a casa no dije nada. Ella estaba preparando la cena y actuaba como si lo del día anterior hubiese sido una especie de limpieza emocional, como si con contarlo todo quedara resuelto. Incluso intentó hacer algo que hacía meses no hacía, preguntarme cómo me sentía. Lo dijo mirándome con una cara que pretendía parecer empática, pero se veía claramente que lo único que quería era validar su idea de que no hacía daño si mostraba un poco de culpa. No cedí. Me limité a decir que aún estaba procesándolo. Hablamos de cosas triviales, como el menú de Clara para esa semana, su examen de inglés, un recibo de la luz y la renovación del seguro del coche. Parecíamos una pareja normal hablando de cosas domésticas, pero por dentro yo estaba en otro lugar completamente diferente. Esa misma noche, cuando ella se fue a dormir, me quedé en el salón revisando cuentas, contratos, muebles comprados y pagos compartidos. Todo lo hice sin ira, como quien organiza una mudanza, porque eso era exactamente lo que estaba planeando. Al día siguiente fui a ver a un amigo mío que tiene una inmobiliaria pequeña, se llama Álvaro, de toda la vida. No le dije la verdad, solo le dije que quería alquilar un piso pequeño, cerca del colegio de Clara pero fuera del barrio donde vivíamos. Me enseñó dos opciones. Elegí una en la zona de San Nicolás, un cuarto piso sin ascensor pero con buena luz, algo simple, suficiente para lo que yo necesitaba. Firmé la reserva y le pedí discreción. Después fui a CaixaBank a abrir una cuenta nueva a mi nombre y pedí que todos mis ingresos futuros fueran allí sin notificación a la cuenta conjunta. Tenía que empezar a separar mi vida de la suya sin decirle aún que ya estaba tomando decisiones. Por la tarde, cuando ella llegó de trabajar, le dije que necesitaba que habláramos con calma. Ella creyó que sería otra conversación incómoda pero limitada. La hice sentarse en el salón y le expliqué que ya no confiaba en ella de ninguna manera, que por respeto a mí mismo no podía seguir compartiendo cama con alguien que escondía cosas durante meses y que empezaría a dormir en el cuarto de invitados hasta que decidiéramos qué hacer con la relación. Esperé cualquier reacción, llanto, rabia, pedir perdón. No pasó nada de eso.
Se quedó sentada, sin mover las manos, como si hubiera aceptado su papel. Me dijo que lo entendía, que necesitaba tiempo para arreglar su cabeza y que quizás una separación temporal nos ayudaría a ver todo más claro. No supe si me lo dijo con sinceridad o si era otra maniobra para evitar una ruptura definitiva. Me limité a responder que ya no iba a participar en fantasías suyas, que las cosas estaban claras y que lo que yo decidiera a partir de entonces sería definitivo. Ese fue el primer golpe, pero no el último. A partir del jueves comencé a mover cosas al piso nuevo. Lo hacía cuando Clara se quedaba en casa de mis padres o cuando ella estaba trabajando, siempre con cuidado. Guardé desde documentos importantes hasta ropa suficiente para no tener que volver a tocar el armario matrimonial. Dejé en el piso cosas esenciales para empezar una vida aparte. No era una huida romántica ni un castigo silencioso, era un cambio planeado. Mientras tanto, en casa mantenía la calma. No gritaba, no discutía, no la perseguía con preguntas. Esa tranquilidad fue lo que empezó a ponerla nerviosa. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo, me dijo una noche mientras yo compraba pan y huevos en la cocina. Porque ya no tengo nada que discutir contigo, le respondí sin levantar la voz. Ella empezó a ponerse inquieta. No porque le importara mi tristeza, sino porque ya no podía manejar mi reacción. No me veía desesperado, me veía organizado. Eso fue lo que notó. La parte más tangible de mi respuesta llegó un sábado, cuando invité a mi hermana y a mis padres a casa para almorzar. Laura no sabía que vendrían. Se sorprendió al verlos entrar. Durante la comida no hice teatro ni acusaciones públicas, simplemente hablamos como cualquier familia. Pero luego, cuando Clara se fue con mi hermana a la plaza, abrí el tema con serenidad, delante de mis padres. No le grité ni la humillé, solo dije lo que había pasado, con fechas, pruebas y sin exageraciones. Ella intentó frenarme, pero lo dije igual, mirándola a los ojos. Mis padres no hicieron escándalo, pero su silencio fue la reacción más dura que ella pudo recibir. En ese momento perdió algo más que mi respeto. Perdió su imagen ante los que siempre la habían querido. Esa noche ella intentó hablar conmigo en la habitación, pero no le permití entrar. Le dije que prefería descansar y le aclaré que en unos días yo ya no dormiría allí. Estaba desmontando nuestra vida y ella lo sabía. No necesitaba discutir, necesitaba consecuencias. Al día siguiente moví casi todo lo que me faltaba de modo que mi nuevo piso ya estaba listo. Cuando cerré la puerta del cuarto piso de San Nicolás y dejé mi maleta junto a la cama individual, no sentí alivio ni alegría, solo una calma diferente, la de saber que ya no tenía que fingir nada. Había cumplido mi objetivo, poner el espejo delante sin gritos y marcharme con dignidad. Ese fue mi acto de venganza, no destruirla, sino retirarme de su historia de forma silenciosa pero irreversible. Cuando ella entrara en casa de vuelta del trabajo y viera el hueco en el armario, entendería que no era una amenaza lo que yo le había hecho, sino una decisión firme. Y aunque no lo dijera, esa decisión le dolería más que cualquier palabra. Cuando Laura vio el armario vacío no gritó, no me llamó ni me envió mensajes desesperados como quizá habría hecho otra persona, simplemente me escribió una frase corta a las 11 de la noche que decía, «Así lo vas a dejar». Leí el mensaje desde el colchón estrecho del piso nuevo y no respondí. Sabía que eso iba a dolerle más que cualquier sermón o discurso emotivo. Al día siguiente, cuando vino a dejar a Clara en el colegio, me esperó a la salida. Se quedó parada junto al paso de peatones y no se movió hasta que estuve a menos de 3 metros. Tenía cara de haber dormido mal, iba sin maquillaje, y por primera vez en mucho tiempo no parecía segura de lo que iba a decir. Yo también me detuve y me quedé frente a ella sin decir una palabra. «Necesito hablar contigo», fue lo primero que soltó, casi como una orden disfrazada de petición. «No hay mucho más que decir», le respondí sin emoción. «Sí lo hay».
No puedes marcharte así sin dejar claro qué pasa. Esto no es solo tuyo, dijo señalando con la cabeza hacia la nada, como si lo que estaba en juego fuese un objeto que podía compartirse. Le pedí que si quería hablar, lo hiciéramos lejos de la puerta del colegio. Caminamos unos minutos hasta un parque cercano donde nadie nos conocía. Nos sentamos en un banco, cada uno con el cuerpo girado hacia lados opuestos. No había contacto visual. Ella fue la primera en volver a abrir la boca. No pensé que fueras a moverte tan rápido, dijo, sin rastro de ironía ni enfado, más como una confesión. No te imaginaste muchas cosas porque creías que siempre ibas a tener el control, contesté sin subir el tono. Pero te equivocaste. Ella apretó los labios y bajó la mirada. Luego intentó justificar de nuevo sus decisiones, repitiendo que durante mucho tiempo se había sentido sola, que había intentado hablar conmigo y que sentía que yo ya no la veía. Escuché todo sin interrumpirla, aunque por dentro me parecía ofensivo que todavía creyera que podía usar ese discurso para hacer que pareciera que esto fue culpa compartida. Tú no te acostaste con alguien porque yo no hablara contigo, lo hiciste porque te dio la gana, le dije claro, sin adornos. Ella me miró entonces con una mezcla de cansancio y resignación, como si por fin entendiera que ya no había nada que negociar. Me dijo que no estaba intentando justificarlo, solo explicarlo, y que no esperaba que la perdonara, pero que no quería que esto se convirtiera en una guerra. Añadió que le importaba que Clara no creciera con odio entre sus padres. Asentí sin mirar. No te preocupes, por Clara vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Lo que no vas a tener más es mi silencio, ni mi paciencia, ni mi respeto, respondí. El silencio que se creó después duró varios minutos. Ella no sabía cómo continuar. Yo tampoco quería seguir alargando una conversación que no iba a llevar a ninguna parte. Me levanté, le dije que Clara podría quedarse conmigo algunos días a la semana, que eso ya lo veríamos con el abogado, y que no necesitaba que me diera más explicaciones. Se quedó sentada en el banco, sola, mirando al suelo. No volví la vista atrás. Esa noche, cuando Clara me preguntó por qué no dormía ya en casa, le dije que mamá y yo íbamos a vivir en casas diferentes un tiempo, que era algo que habíamos decidido los dos. No le mentí ni le dije que era algo que se iba a arreglar pronto. Solo le dije que la íbamos a querer igual, que iba a estar cerca de ella siempre y que nunca iba a tener que elegir entre ninguno de los dos. La abracé con fuerza y le pedí que me dijera cualquier cosa que sintiera. Me respondió que no quería que estuviéramos tristes. Me limité a besarle la frente. Unos días después Laura me pidió vernos una última vez para hablar con calma. Acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Ella llegó antes. Tenía un aspecto más arreglado, como si quisiera recuperar algo de dignidad o simplemente demostrar que no estaba rota. Cuando me senté, comenzó hablando sin rodeos. Dijo que no sabía quién era ahora, que se había dado cuenta de muchas cosas tarde, y que si bien nunca había imaginado este final, lo aceptaba. Me dijo que no quería que nuestra historia terminara así, con distancia, con indiferencia. Le respondí que no éramos una película, que esto era lo que había. Le dije que no me alegraba de lo que estaba pasando, pero que tampoco podía salvar algo que ella había destruido. No buscaba su dolor ni su comprensión, solo dejar las cosas donde realmente estaban. Ella intentó hablar de lo que habíamos sido, de los buenos momentos, de los viajes, de los años en los que nos mirábamos con naturalidad. Pero para mí ya no tenía sentido hablar del pasado cuando lo había utilizado como coartada para engañarme durante meses. Le dije que ya no me interesaba reconstruir nada con ella. Le aclaré que íbamos a llevar esto de la forma más madura posible, pero que no había marcha atrás. En su cara vi por fin algo más que culpa, vi rabia. No por lo que había hecho, sino porque yo no estaba actuando como el hombre al que ella estaba acostumbrada, el que aguantaba, el que callaba, el que perdonaba.
Me levanté, le pagué el café y me fui sin esperar respuesta. A partir de ese día dejamos de hablarnos salvo por cosas relacionadas con Clara. No hubo más intentos de reconciliación, ni cartas, ni llamadas de madrugada. Cada uno se quedó en su sitio. El divorcio fue limpio. Sin peleas, sin insultos. Ella intentó que no saliera del todo la verdad entre sus amigas y su familia, pero no pudo controlarlo. En Valladolid las cosas se saben y algunos empezaron a tratarla con distancia. Yo no hice nada para fomentar eso, pero tampoco lo detuve. Cada quien vive con sus actos. La última conversación significativa que tuvimos fue en el juzgado, el día de la firma. Esperamos en el pasillo sin hablar. Cuando salió el funcionario y nos llamó, caminamos uno al lado del otro como dos personas que no tenían ya nada que decirse. Firmamos rápido. Ella salió antes. Yo me quedé un minuto más para mirar el papel sellado que marcaba el fin de algo que nunca pensé que terminaría así. Cuando salí a la calle, ella ya no estaba. Después de firmar los papeles, lo primero que hice fue apagar el móvil durante 3 días. No quería mensajes, llamadas ni notificaciones de nadie, porque sabía que lo que vendría después no sería alivio, sería una secuencia de comentarios, preguntas innecesarias y gente que, sin mala intención, quería entender lo que ya no tenía más vuelta. Me fui a casa y pasé las siguientes 48 horas solo, saliendo solo para lo indispensable y pasando la mayoría del tiempo en silencio, sin televisión, sin música, sin distracciones. No porque estuviera deprimido, sino porque necesitaba procesarlo todo sin voces ajenas. Solo cuando me sentí lo suficientemente tranquilo volví a encender el teléfono. Tenía 7 mensajes de Laura, todos breves, ninguno importante. ¿Estás bien? Avísame si Clara necesita algo, podemos hablar si quieres. No respondía ninguno. Volví a trabajar el lunes con normalidad, sin anunciar a nadie lo que había pasado, porque aunque algunos lo sabían por fuera, no pensaba dar explicaciones que no me interesaba dar. Algunos compañeros me miraban con esa mezcla de curiosidad y falsa discreción con la que la gente intenta fingir que no sabe nada cuando lo sabe todo. No me molestaba, pero tampoco lo fomentaba. Con el tiempo, la gente dejó de hablar del tema. En el trabajo volví a enfocarme con más precisión, no por evasión, sino porque necesitaba ocupar el espacio que había dejado la relación. Me adapté a la rutina de vivir solo. No hubo tragedia, no hubo nostalgia paralizante, solo una transición hacia una vida que ahora tenía otro orden. Con Clara organizamos una rutina clara que respetamos con naturalidad. 3 días conmigo, 3 con ella, 1 alternado. Nada de cambios improvisados ni excusas emocionales. Quise darle estabilidad y normalidad sin compensar con regalos ni promesas. Seguíamos yendo al parque, a las extraescolares, al cine, al dentista. Todo igual, solo en 2 casas. Me preocupaba al principio que ella sintiera culpa, pero fue más madura de lo que esperaba. Me preguntó si yo estaba bien, si mamá y yo nos seguíamos llevando bien, y le respondí lo que creía que era justo que supiera. No mentí, pero no entré en detalles. Le dije que las cosas entre adultos a veces no funcionaban y que ella no tenía que cargar con eso. Y lo entendió. No me hizo preguntas que no debía, y cuando hablaba de mamá, lo hacía con naturalidad. No perdió el vínculo con ninguno de los dos. A nivel emocional, lo más extraño no fue la soledad sino la ausencia total de drama. No hubo súplicas de último momento, ni intentos de reconciliación escondidos tras pretextos. Laura desapareció de mi vida de forma silenciosa, como si entendiera que ya no tenía nada que ofrecer que pudiera revertir la decisión. Supe por conocidos que estaba más aislada, que salía menos, que algunas de sus amistades le habían dado la espalda, no por crueldad, sino por el simple hecho de que en estos casos la gente toma partido, y cuando una persona traiciona a alguien que todos creían íntegro, el rechazo social aparece solo.
Yo no dije nada. No busqué ensuciarla, ni justificarme ante nadie. Mantuve el silencio hasta el final. Pasaron los meses. Conocí a nuevas personas, no en busca de algo sentimental sino por la vida misma. Comí con viejos amigos, retomé contacto con una prima que hacía años no veía, volví a entrenar 2 veces por semana en el polideportivo. Fui recuperando espacios míos que había abandonado sin darme cuenta. Una noche, saliendo del gimnasio, una mujer me pidió fuego. No fumaba, pero me reí y le dije que ya nadie pedía fuego, que ahora todos llevan encendedores eléctricos. Era una conversación tonta, pero nos reímos un rato. No pasó nada más, pero me recordó que había una vida ahí fuera que no se había congelado porque la mía se hubiese roto. Poco a poco fui entendiendo que no necesitaba volver a ser el de antes, porque el de antes ya no existía. Era otro, uno que había pasado por algo que no había pedido, pero que supo enfrentarlo sin humillarse. Un año después del divorcio exacto, un sábado por la tarde, recibí un mensaje de Laura pidiéndome si podía pasar a hablar conmigo un momento, sola, sin Clara. Dudé, pero accedí. Cuando llegó, no traía papeles, ni excusas, ni promesas. Se sentó, me miró y me dijo que había empezado terapia. Que no lo había hecho antes por orgullo, pero que necesitaba decirme que todo lo que había hecho le había estallado por dentro y que no esperaba que la entendiera, solo que supiera que ya no mentía más. No lo dijo para volver, ni para limpiar su imagen. Lo dijo porque necesitaba soltarlo. Le agradecí la sinceridad, pero le dejé claro que mi proceso no dependía del suyo. Ella asintió. Se levantó y me dio la mano. Fue la última vez que la vi en persona fuera de temas de Clara. Hoy, 2 años después de todo eso, puedo decir que no me arrepiento de cómo actué. No me guardé la rabia ni me dejé arrastrar por el dolor. No fui cruel, pero tampoco permisivo. No intenté arreglar lo que no tenía arreglo. No hay grandes lecciones que dar, solo certezas simples. A veces, lo más inteligente que uno puede hacer es marcharse a tiempo. No porque sea fácil, sino porque quedarse destruye más que irse. No hay gloria en sostener lo insostenible. Y no hay victoria en hacerle daño al otro para sentir que ganaste algo. Solo hay dignidad en tomar una decisión y sostenerla sin traicionarte a ti mismo. Clara hoy crece sabiendo que su padre no se rompió, que actuó con respeto incluso cuando se lo había negado. Y si eso es lo único que puedo dejarle de ejemplo, entonces ya está todo dicho.